Muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos que tienen que ver con su vida, con su bienestar, con el interés general. No podemos soslayar lo político porque ello nos toca, nos afecta directa o indirectamente. Y yo estoy convencido que más directamente. Para la muestra un botón, el tema de hoy. Vamos a hablar, primero los presento, con Rubén Darío Gómez. Él es el presidente en Antioquia de la CGT, que es la Confederación General del Trabajo. Bienvenido, Rubén Darío, a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes, Roger. Muy buenas tardes, televidentes. Muchas gracias por la invitación y conversemos un ratico de Vamos todo a conversar sobre temas que les interesan a los colombianos en general. Esto no es una expresión con la cual simplemente queremos salir del paso y a todos envolverlo. No. El tema de hoy los toca a todos, absolutamente a todos. Un saludo muy especial también para Jorge Iván Díez. Él es el vicepresidente nacional de la CGT. Bienvenido, Jorge Iván, a Sinergia Informativa. Roger, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo y presto a que dialoguemos respecto a estos temas de interés para todos los colombianos. Bueno, vamos a hablar de la llamada ley de financiamiento, así ha sido llamada eufemísticamente la reforma tributaria del presidente Iván Duque. Vamos a empezar diciendo, Rubén Darío, ¿por qué este tema les toca a todos los colombianos? A ver, Roger, estamos muy preocupados todos los trabajadores y todo el pueblo en general por esta reforma tributaria, porque es que no le podemos dar otro nombre. Esto es un ajuste a la reforma tributaria. Y esto va a conllevar a que todo ese cobro del IVA y a todos esos impuestos que se quieren generar a través de esta reforma va a lesionar la clase media, la clase baja y va a dejar manos libres a todos esos sectores empresariales que han recibido una gran cantidad de beneficios de los mismos gobiernos y nosotros somos los trabajadores, los pensionados y toda la población en general los que vamos a quedar más afectados. Muy bien. ¿Por qué, Jorge Iván Díez, van a quedar tan afectados la mayoría de las clases? Porque usted dice clases medias, clases bajas, bueno, entonces uno diría que la clase alta tal vez no, o sí, Jorge Iván. A ver, digamos de alguna manera que todas las clases del país van a estar afectadas con lo que está proponiendo el gobierno nacional. Recordar que hoy el 50% de los productos básicos de la canasta familiar tienen un IVA del 19%. ¿Por qué la afectación? Porque el gobierno pretende gravar el 80% de la canasta básica familiar con un IVA del 18%. Pero perdóneme, venga. Hoy el 50% de los productos... pues entonces tampoco es tan grave. Pues permítame, voy a ser de abogado del diablo. Es que yo pensé que los productos de la canasta básica, de la canasta familiar, no estaban grabados o apenas un porcentaje, pero 50% y se va a subir al 80%, pues entonces tampoco es tanto. No, pero es gravísimo porque se pasa a un 30% adicional, es decir, se extiende el IVA a un 30% más en lo que tiene que ver con la cobertura, pero adicional se grava en algunos casos de 0 a 18. De 0 a 18, porque en los casos actuales cabe recordar que hay un IVA para algunos productos que va de 0 a 5%, otros productos están exentos y otros productos están con el 19%. Hoy lo que se pretende decir, para aquellos productos que estaban exentos, llevarlos del 0 al 18%, lo que significa un incremento en el costo mensual, en pesos, de la canasta familiar de los colombianos entre 80 y 120 mil pesos mensuales. ¿Eso costaría entonces la canasta familiar? Eso costaría, exactamente. Bueno, oiga, pero la verdad le cuento, yo estoy acusando tal vez desconocimiento, pero yo, palabra que estaba convencido hasta el día de hoy, que eran mucho menos los productos de la canasta familiar. A veces me parece entonces que estamos poniendo el grito en el cielo como por un poquitico de incremento más. Ojo que no es que yo esté a favor de esto, no estoy a favor de ello, por supuesto que no. Solo que es que estoy cayendo en la cuenta aquí en esta conversación con ustedes que, pues, que no es tanto, la verdad, porque es que yo estaba convencido que es que estaban exentos todos los productos. Entonces, ¿por qué esa desinformación? Mira que soy periodista que de ahora estoy tratando el tema. Lo que pasa, Roger, es que no se ha dado claramente a conocer cuál es la reforma tributaria, qué es lo que piensan gravar con el IVA. Si nos vamos a aquellos productos como el salchichón, la salchicha, las mortadelas, los huevos y todos esos insumos que necesitamos en nuestros hogares para aquellas personas de bajos recursos económicos, al quedar grabados, entonces, ¿cómo va a estar el consumo de estas personas? Va a estar muy por debajo.
¿Qué es lo que nosotros le estamos diciendo al gobierno? Mirémonos, sentémonos, ¿cómo va usted a agravar la población colombiana en esas circunstancias? ¿Cómo los va a llevar a esos extremos? Cuando la gente de la clase baja hoy está sufriendo consecuencias de todas esas reformas tributarias, con esta se vendrá más duro todavía. Sí, porque la inflación. reforma tributaria de 2016, que se llamaba reforma tributaria disque estructural, así la llamaron incluso, que porque ella iba a ser la que realmente iba a resolver los problemas de financiamiento fiscal del gobierno, pues vemos que no. Pero bueno, entonces la situación es así de grave. Entonces, repítame, ¿sube de cuánto a cuánto la canasta familiar, el valor? Entre 80 y 120 mil Y pesos 120 mil pesos mensuales. Bueno, ese es el primer aspecto de la reforma tributaria, que pues va en contra de lo que se imaginaban los colombianos cuando eligieron a Iván Duque, porque él precisamente como senador de la República, lo hemos recordado muchos y lo hemos visto algunos en estos últimos tiempos como senador, puso el grito en el cielo cuando durante la reforma tributaria estructural de Juan Manuel Santos dijo que era imposible que se subieran el IVA del 16 al 19%, que eso era un exabrupto, y cómo era posible que hubiese tan poca creatividad del gobierno de Juan Manuel Santos que se tratara el hueco fiscal que estaban dejando incluso los precios bajos del petróleo a punta de tributación, cuando había otras formas más creativas y diferentes de lograr llenar ese hueco fiscal. Diferentes, repito, lo que decían los uribistas en ese momento y el mismo Iván Duque, diferente a la reforma tributaria. Y ahora vemos pues que tiene a todo mundo en contra, porque si alguien ha logrado unir a los colombianos, ese es Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con la propuesta de reforma tributaria o eufemísticamente llamada Ley de Financiamiento. Unos mensajes y ya regresamos. Bueno, todas las centrales obreras, los estudiantes, los sectores sociales, en fin, todos los que están en contra de esta política económica del presidente Iván Duque a través de su ministro Alberto Carrasquilla, han anunciado para este 15 de noviembre una gran movilización y un gran paro nacional para el próximo 15 de diciembre. A ver, Rubén Darío Gómez, ¿qué se pretende? No han podido lograr mayor cosa, pero ¿creen ustedes que otro paro, otro movimiento, otra movilización más puede lograr cambiar la conciencia del presidente Iván Duque? Es la pretensión que tenemos los colombianos, los trabajadores, los pensionados y todas las personas de este país que nos vamos a ver asoleados por esta reforma tributaria y por los impuestos que nos van a venir encima. Entonces estamos convocando desde nuestras centrales obreras a toda la población a que nos acompañe. Ya hicimos la semana pasada una marcha, la cual fue contundente. Podríamos hablar que pudieron asistir más o menos aquí en Medellín nada más, alrededor de unas 7.000 personas entre estudiantes, trabajadores y toda la gente que nos pudo haber acompañado. La aspiración es que este próximo jueves redundemos más, movilicemos más gente todavía, porque es que el gobierno no ha querido prestarle ni atención ni a los trabajadores, porque no los ha convocado como convoca a los gremios. Hoy precisamente los gremios económicos de este país, especialmente el sector empresarial, están reunidos porque están preocupados con el incremento del IVA, porque a ellos también se les va a reducir la producción al no haber un poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Entonces estamos invitando a la población antioqueña, en especial los de Medellín y de todo el país, para que nos acompañen en esta gran marcha y le mostremos a este gobierno que no estamos de acuerdo con sus políticas después de haber prometido en campaña de que no nos iba a hacer incrementos de IVA, que no nos iba a ¿será necesario, Jorge Iván Díez, será necesario recurrir a esto cuando los argumentos y la situación es tan clara, tan evidente, que ha generado tal revuelo nacional, que vuelvo a decirlo de ahora, pues se han unido todos los sectores, incluso muchos miembros del Partido Centro Democrático, que es el partido del gobierno, están en contra de esta reforma tributaria? ¿Será que es necesario llegar a estas manifestaciones? Mejor dicho, es tan tosudo el presidente de la República que no atiende razones. Oye, el presidente de la República ha tenido una actitud bastante orgullosa y vanidosa referente a este tema,
en el sentido de que le hemos expresado desde los distintos sectores, de los trabajadores, estudiantes, educadores y otros sectores sociales, los impactos nefastos de esta reforma tributaria para las personas de la clase baja y la clase media, sí, e incluso para otros sectores de la clase alta. Pero de una manera tosuda y caprichosa no ha querido reunirse con los representantes de los trabajadores. Sí lo ha hecho con sectores políticos, también lo ha hecho con sectores empresariales. Pero bueno. Nosotros consideramos que es fundamental el tema de la movilización, el tema de las protestas, porque ejerce una presión respetuosa, una presión democrática sobre todas estas instancias que son en últimas las que van a definir el proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento, y hasta que el presidente de la República no se siente con nosotros para discutir los efectos negativos de esta perversa reforma, nosotros continuaremos en los temas de movilización y de protesta. ¿Y qué contacto han tenido ustedes con la clase política, con los congresistas que son quienes en últimas toman la decisión alrededor del proyecto de reforma tributaria? Cuando sabemos, lo acabo de decir, que los mismos miembros del Partido Centro Democrático, el Partido Conservador está negado con esa reforma, otros partidos que son, miren, de la coalición de gobierno, obviamente los de oposición sí que lo están, pero vemos que hay mayoría parlamentaria. Frente a ellos, ¿qué razón han tenido ustedes, Rubén Darío? La semana pasada, precisamente antes de la movilización, el Comando Nacional Unitario a nivel nacional, reunido con el Polo Democrático, con los Verdes, reunido con algunos conservadores, liberales, algunos compañeros o amigos del Centro Democrático estuvieron ahí acompañando el Comando Nacional para acompañar estas movilizaciones, para coayudar en el rechazo a todas estas reformas que se están pretendiendo hacer en este fin de año y empezar un año, si nos toca a nosotros como trabajadores y pensionados, seguir haciendo la bulla y las manifestaciones que necesitamos hacer. Bueno, entonces esperemos pues que la participación de la clase política, en este caso de los parlamentarios, pues los escuche a ustedes, y si no, pues vienen nuevas manifestaciones. Rápidamente, Jorge Iván Díaz, para que lo vamos a comerciales, el tema de los salarios para el nuevo año, eso de alguna manera no morigeraría si se les aceptara a ustedes la propuesta del 10% de incremento en el salario mínimo, y ya vemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, jefe del Centro Democrático, ha propuesto el 8%, ¿eso de alguna manera dejaría tranquilos a los trabajadores y a las centrales obreras? No, de ninguna manera, ni siquiera con un 10% de incremento en el salario mínimo se cubriría la afectación de entre 80 y 120 mil pesos mensuales que sufriría de sobrecosto la canasta básica familiar. Es decir, incluso aceptando un 10, un 12%, este proyecto de reforma tributaria con el 18% establecería que prácticamente lo absorbe. Es decir, que los trabajadores, los 2.5 millones de trabajadores que actualmente están devengando el salario mínimo legal vigente, no verían reflejado en sus ingresos todo lo que tiene que ver con el incremento. Es decir, el hueco es evidente. El hueco es evidente, y aquí lo que tenemos que apostarle es a hundir ese proyecto de reforma tributaria, y en eso yo creo que tenemos consenso con sectores empresariales, sectores gremiales, sectores políticos del país, y conjuntamente creemos que estamos haciendo un muy buen consenso con todos estos sectores para decirle al presidente de la República: no podemos aceptar un incremento del IVA en esta condición. Única salida, no incremento del IVA a los productos de la canasta familiar. Exactamente. Vamos a unos mensajes, ya regresamos, pero cuando regresemos, esta frase para que uno de ustedes me diga qué piensa de ella. En un ministro resulta bastante peor decir tonterías que hacerlas. En un ministro resulta bastante peor decir tonterías que hacerlas. ¿Qué piensa usted, Rubén Darío Gómez, de esa frase? El señor ministro de Hacienda está haciendo unas tonterías muy grandes después de que fue absuelto del Congreso de la República porque le iban a hacer su derogatoria a su puesto de trabajo. O sea, moción de censura. Moción de censura, o sea que él está haciendo tonterías hoy. Ah, bueno.
Pero entonces, ¿quiénes más tontos? Se preguntarían algunos. Y estoy hablando desde el punto de vista de la imagen política del presidente Iván Duque, que no obstante esa evidencia, esta palabra evidente, la he utilizado varias veces en el programa, es porque es evidente, permítame que lo repita, que hay algo que está molestando a la generalidad de los colombianos. Y es una propuesta de un ministro, pero no es más tonto que, no obstante lo que acabo de decir, Jorge Iván, el presidente de la República le dé el espaldarazo. Claro, lo que pasa es que el presidente de la República tiene presiones también de sectores políticos para mantener a su ministro de Hacienda. No queda bien que en los primeros 100 días del gobierno del presidente dé un mensaje de retirar un hombre de una cartera tan importante como la de Hacienda, y por eso entonces de una manera tosuda lo mantiene. No obstante los efectos negativos a su imagen política. Exactamente, prefiere de alguna manera afectar su imagen política, su popularidad, que dar un mensaje de que el gobierno nacional tiene debilidades desde el punto de vista de la planeación en términos de Hacienda, en términos económicos, y prefiere mantenerlo así. Pero esa presión del presidente de la República no creemos nosotros que esté en condiciones de extenderla y de mantenerlo ahí. ¿Dónde más hay, rápidamente, dónde más hay molestia alrededor de la ley de financiamiento, Rubén Darío? Estamos con el tema de los pensionados, que también se quieren grabar las pensiones, cuando en campaña también el señor Duque había prometido a los pensionados rebajarles de ese 12% que se paga en salud en 4%, y antes va a ser al contrario, se sigue sosteniendo el 12% y fuera de eso se le van a cobrar impuestos a sus pensiones. Pues el expresidente Juan Manuel Santos, digamos que objetó la aprobación en el Congreso de la República de la decisión de bajar ese pago del 12 al 4% de la salud por parte de los pensionados. Pero el mismo hoy presidente Duque dijo que no, que iba a respetar la decisión del Congreso. Entonces no fue así tampoco. O sea, va a hacerle la segunda a Juan Manuel Santos. En una reunión que sostuvimos con el presidente de la República para tocar el tema de los aportes en salud por pensiones, se comprometió con nosotros a que va a presentar un proyecto de ley nuevamente, Iván Duque, para reducir esos aportes pensionales de manera gradual, es decir, no del 12 al 4, sino puede ser del 12 al 10 y en otro momento del 10 al 8, pero únicamente para aquellos pensionados que devenguen el salario mínimo legal. Pero mire, Roger, una cosa gravísima, 37% de impuestos está planteando la reforma tributaria para los pensionados. Adicionalmente, 18% para la venta de vivienda usada. Le voy a poner un ejemplo. Si un ciudadano del común vende una propiedad que le vale 300 millones de pesos, tendría que aportarle el 18% de impuestos, lo que equivaldría a 54 millones solamente del impuesto. Solamente por vender su casa. Solamente por vender su casa. La clase media hoy puede vender una vivienda entre 150 a 200 millones de pesos, o su apartamento, que ya está usado. Solamente por esa transacción de venta tiene que pagar el 18%, lo que equivaldría alrededor de 23 millones de pesos solo por la venta. Eso es algo inaceptable. Entonces, canasta familiar, productos, pensiones, venta de casa, ¿qué más? ¿Qué otra cosa está ahí como de esos miquitos que aparecen en esa reforma tributaria? Porque como estamos obnubilados con el tema del IVA a los productos de la canasta familiar, ustedes lo han mencionado dos más acá, que son de esos que están escondidos. ¿Cuál está por ahí colgado? Otro más. Está colgado es el tema de la salud. Sí. Que en este país la salud está tirada. Y no sabemos qué van a traer dentro de la reforma tributaria para todas estas empresas que hoy están maquillando el tema de la salud, a ver cómo se deslindan y se desligan del tema de los trabajadores. Caso ESIMED, caso Génesis y caso todo esto que tenía que depender de Salucop. Eso no lo hemos conocido todavía a fondo, qué puede haber dentro de la reforma tributaria. Muy bien, entonces, para despedirnos de ustedes, Rubén Darío Gómez, presidente en Antioquia de la CGT, invitación entonces a las movilizaciones. Sí, estamos invitando a todos nuestros compañeros trabajadores, pensionados, estudiantes, población en general a que nos acompañen este jueves a las 10 de la mañana. Salimos desde el Parque de los Deseos y estaremos llegando hasta el centro de la Alpujarra. Muy bien, muchas gracias Rubén Darío Gómez, presidente en Antioquia de la CGT. Comentario final que tiene que ver con la pregunta alrededor de la propuesta de una prima extraordinaria propuesta por el senador Uribe. ¿Qué piensan ustedes de ello? No, la CGT ha considerado que es una propuesta de corte populista
Nosotros consideramos que fiscalmente no es posible un incremento de esa naturaleza por todo lo que significaría en términos salariales, adicionalmente en términos pensionales, pero lo que nosotros sí estamos diciéndole al Gobierno Nacional es que en las negociaciones que se vienen ya en próximos días para el salario mínimo, establezcamos un muy buen incremento de salario justamente para compensar todo aquello del poder adquisitivo que los trabajadores del mínimo legal han dejado de percibir. Hasta ese punto de 8.5% creemos que es populismo y oportunismo político, pero sí estamos en condiciones de dialogar con el gobierno para que haya un muy buen incremento de salario. Gracias, Jorge Iván Díez, vicepresidente nacional de la CGT. Mucha suerte les deseamos. Muchas gracias. Entonces, 10% proponen las centrales obreras para el incremento del salario mínimo, 8.5% propone el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todavía no se han manifestado abiertamente, pero entre un 4 y un 5% proponen los empresarios. Todavía eso no se define, pero por más que suba el salario mínimo, nos han dicho aquí nuestros invitados del día de hoy de la Central General del Trabajo, que no compensará el golpe que se les dará a los bolsillos de los colombianos a través de esa reforma tributaria que se ha llamado Ley de Financiamiento. Recuerden que la información en Conmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche, de martes a viernes a las 8 de la noche. Los voy a dejar con Los Cogió la Noche, que regresa a las 5:30 de la tarde y a las 9 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Muchas gracias. Chao.